¿Te queda una pelota alta y sin peso a mitad de cancha y no sabes cómo resolverla? Tranquilo, no sos el único. A muchos amateurs les pasa lo mismo. Esperan mucho, dejan caer la pelota o no se posicionan bien. Lo que hace que peguen encimados o que terminen haciendo un tiro muy débil que no le hace daño a su rival. Por eso, en este video te voy a enseñar cómo atacar bien esa pelota alta. Con buena postura, con buena técnica y con un claro objetivo. Terminar el punto con un winner o haciendo errar a tu rival. Lo primero que tenemos que saber es cómo llegar a esa pelota corta, ya que esto muchos jugadores amateurs lo hacen mal. Lo que veo muy seguido es que la van a buscar de esta manera y después terminan apurándose y haciendo todo el gesto muy rápido. Mi recomendación es que vayan a buscar la pelota ya con la raqueta al costado del cuerpo, de esta manera, no llevándola atrás, sino al costado. Así ya tienen un paso menos que hacer cuando llegan a esa pelota. Otra cosa muy importante cuando vamos a buscar la pelota corta es que si la pelota viene al centro de la cancha, si la pelota me viene acá, en vez de correrla en la misma línea, yo voy a tratar de salirme de la línea de la pelota de esta manera, así le puedo tirar el peso del cuerpo a la bola, generando mucha más potencia. Una vez que llegaste y estás bien parado, con buena distancia hacia la bola y la raqueta al costado del cuerpo, hay algo muy importante: no la dejes caer. Mientras más alta la agarres la pelota, más margen vas a tener sobre la red. Obviamente tampoco la queremos agarrar acá arriba porque va a ser muy difícil, pero lo ideal sería que la agarres a la altura del hombro. Muchos jugadores amateurs están acostumbrados a impactar la derecha a la altura de la cintura y levantarla hacia arriba, pero se tienen que sacar ese chip de la cabeza de pegarle hacia arriba, si no vas a tratar de esta vez tocarla más arriba y darle más para adelante y no tan para arriba. Ahora que ya sabés que la tenés que impactar a la altura del hombro, vamos a otra parte muy importante: cómo nos posicionamos con nuestras piernas. Como vimos en el video de los apoyos, si no lo vieron se lo dejo en los comentarios, si nosotros tenemos que impactar las bolas altas, lo más natural va a ser impactar en posición abierta, ya que nuestro punto de impacto va a ser más alejado a que cuando impactamos las bolas bajas. Entonces, para este tipo de bolas vamos a tratar de posicionarnos en la posición abierta. Puede ser abierta o también puede ser semiabierta. Lo que queremos evitar es ponernos de costado e impactar la bola bien acá arriba, porque se nos va a hacer muy incómoda la rotación y no vamos a poder tirarle todo el peso del cuerpo hacia la bola. Algo muy importante que tenés que entender es la trayectoria que va a llevar tu pelota de ataque. Por ejemplo, si yo estoy atacando una bola que está acá, muy cerquita de la red y alta, si yo de acá la tiro para arriba, la pelota no va a tener tiempo para bajar. Entonces de acá la trayectoria de la bola va a ser bien descendente. Voy a agarrarla arriba y de ahí le voy a dar para abajo. En cambio, si yo ya estoy un poquito más atrás, en vez de darle hacia abajo, si yo a esta bola le doy hacia abajo, la pelota se me va a caer en la red. Entonces la trayectoria va a tener que ser más para adelante y voy a dejar que la gravedad haga que caiga la pelota antes de la línea de fondo, de esta manera, ¿sí? Simplemente yendo para adelante la bola va a terminar de caer. No hace falta que le pegue hacia arriba porque todavía estoy haciendo impacto con la bola por arriba de la altura de la red. Muchos amateurs en esta bola de ataque siguen con el chip de tirarla para arriba. Entonces, entendé en qué posición está de la cancha, así usás la trayectoria a tu favor, y si estás muy cerca vas un poquito más hacia abajo, y si estás más alejado de la red vas un poquito más hacia adelante. Pero no es necesario tirarla para arriba cuando estamos atacando ese tipo de bolas. Ahora sí vamos con el swing y vamos a ver que algunos jugadores lo hacen distinto. Hay algunos jugadores que las bolas altas llevan la raqueta atrás, la mano va hacia abajo y ahí después la terminan impactando a la altura del hombro. Pero lo que suele pasar a veces con jugadores amateurs que hacen esto es que si llevan la raqueta muy abajo, después para ir hacia arriba terminan impactando la bola muy raspada y le sale débil y no le sale un tiro penetrante. Mientras que otros jugadores profesionales lo que hacen es mantener el aro de la raqueta y la mano alta a la altura de la pelota, así le pueden entrar más desde atrás, generando un tiro mucho más penetrante y no con tanto efecto que le saca mucha velocidad a ese tiro. Si vos llevas la mano muy abajo, pero igual lográs que la pelota te salga bien penetrante, podés mantenerlo así. Pero si no te resulta fácil, lo que puedes hacer es mantener la mano arriba y de ahí que no caiga tanto la mano y entrarle más de atrás hacia adelante la bola, haciendo un swing bien de hombro a hombro. De esta manera vas a lograr que la bola salga mucho más penetrante y vaya mucho más rápida. Si estás muy cerca de la red, en vez de hacer el movimiento de hombro a hombro, puedes hacer el movimiento de hombro y terminar un poquito más abajo, así te ayuda a que la pelota caiga rápido y no se te vaya larga. Por último, algo muy importante y que ignoran la mayoría de los jugadores amateurs
es que usen las piernas, no se confíen, traten de moverse, ajustar con las piernas, así se posicionan bien y están con buena distancia hacia la bola, siempre con pasos de ajuste ahí para poder pegar de la mejor manera. Es muy importante que estés intenso haciendo pasos de ajuste, pero que después te frenes, que hagas una pausa, así no te llevas puesta la pelota, no se te encima y además puedes cargar con las piernas, hacer fuerza contra el piso y después explotar hacia el punto de impacto para generar mucha más potencia. Siempre que peguemos en posición abierta, la fuerza la vamos a hacer en la pierna derecha, en mi caso la pierna izquierda, que soy zurdo. De esta manera vamos a cargar en esta pierna y después explotar hacia el impacto haciendo la rotación de nuestro cuerpo. Vamos a hacer un breve repaso porque son muchas cosas. Primero, trata de ir a buscar la pelota con la raqueta hacia el costado y salir de la línea de la bola si viene muy central. Segundo, pegar en posición abierta y tratar de impactar la bola a la altura del hombro sin dejar caer la pelota. Tercero, usar la trayectoria de la pelota a tu favor. Si estás muy cerca, anda un poquito más hacia abajo y si estás más atrás, un poquito más hacia adelante. Cuarto, trata de entrarle bien de atrás hacia la bola, así sale mucho más penetrante y con mucha más fuerza. Y por último, usar las piernas para ajustar y medir bien la distancia y hacer una pausa. No te apures, hacé la pausa, cargá con las piernas, así podés, una vez que cargas, explotar hacia el impacto y generar mucha más potencia. Si lográs aplicar estos tips, vas a empezar a cerrar los puntos como un jugador avanzado. Si te sirvió este video, dale like y si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal, así seguís mejorando tu tenis cada semana conmigo.